Saludos. Iniciamos con la sustentación de nuestro trabajo de investigación titulado Experiencias asociadas a las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 13 a 16 años en Cartagena de Indias, cuyos autores son Ubaldo Miguel Vaquero Flores, mi persona, Karen Juliana Mendoza Peinado, Guido de Jesús Pérez Vergara. Nuestro docente asesor fue la profesora Estefanía Carvajal Chávez. A manera de introducción, podemos decir que el consumo de sustancias psicoactivas se ha consolidado como un problema creciente en los diferentes contextos sociales, específicamente en zonas vulnerables como es la ciudad de Cartagena. Esta situación no solo compromete a la salud física y mental, sino a otros entornos sociales como la familia, la escuela y la comunidad, generando consecuencias al corto, mediano y largo plazo. A partir de las diferentes inquietudes expresadas por instituciones educativas, docentes, equipos psicosociales y líderes comunitarios, surge la necesidad de comprender las experiencias asociadas que rodean el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 13 a 16 años. El grupo social que motivó esta investigación son adolescentes escolarizados de Cartagena, que provienen de barrios con múltiples problemas como a nivel familiar, la violencia, la pobreza y la desarticulación familiar, y que estos enfrentan múltiples riesgos sociales y emocionales. Nuestro problema de investigación son las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 13 a 16 años. Este problema es importante que se investigue, dado que muchas instituciones se han evidenciado significativamente el aumento de consumo de sustancias psicoactivas y los efectos que generan en el desarrollo psicosocial del adolescente, por lo que en esta situación se debe hacer un diagnóstico para mirar posibles soluciones. Por otra parte, Álvarez y Verano 2022, Perea, Machado y Rodríguez en el 2020, en su investigación sobre la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, sostienen que la adolescencia es una etapa crucial de transición y vulnerabilidad, donde tratan de buscar su identidad y pertenencia. Por tanto, lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las experiencias asociadas a las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 13 a 16 años en Cartagena? Como objetivos tenemos, objetivo general, comprender las experiencias asociadas a las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 13 a 16 años en Cartagena, desde la teoría ecológica de Uri y Brenner. Como objetivos específicos tenemos, primero, identificar a través de referentes teóricos y conceptuales actuales sobre el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 13 a 16 años, estableciendo categorías de análisis para responder el tema de investigación. Categorizar los resultados obtenidos en la recolección de información de las entrevistas realizadas a los adolescentes de 13 a 16 años en Cartagena, generando resultados que respondan al tema de investigación. Y por último, analizar las experiencias asociadas a las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 13 a 16 años en Cartagena para dar respuesta al tema de investigación. Justificación. En las generaciones anteriores, el consumo de cigarrillo por los adultos mayores era aceptado en la sociedad. Además, no existían estudios que indicaran las consecuencias del organismo sobre el consumo del tabaco, como tampoco había poca divulgación masiva de la información a través de los medios de comunicación. De igual manera, no se había catalogado como una enfermedad por el uso del cigarrillo. Para Canales 2012, en su estudio sobre el consumo de drogas psicoactivas y factores de riesgo adolescentes, resaltan la importancia en la adolescencia, que se caracteriza por un desapego de sus padres y demás adultos, de su entorno familiar, asimismo de otros grupos familiares. Buscan relacionarse y hacer nuevas amistades con otros adolescentes con estilos de vida completamente diferentes para cambiar ideas y poder dar soluciones a sus conflictos emocionales, sin importar los riesgos
conllevándolos a una vida de acceso para escapar y evadir situaciones. Por lo que se hace necesario abrir espacios de investigación acerca de las consecuencias que genera en los jóvenes el consumo de sustancias psicoactivas en los entornos escolares de Cartagena, ya que es un grupo muy vulnerable y de fácil manipulación, por lo que el diálogo en las familias es fundamental para aumentar el diálogo de valores, el autocuidado, entre otros aspectos. Desde el ámbito docente se pretende generar espacios de discusión y debate, así como también visitar barrios eh, donde donde se ven inmersidos esta problemática. Esta visita se debe hacer con el apoyo institucional para informar sobre los riesgos de la drogadicción. Continuando con los antecedentes, estudios hechos en México, en Chile, asocian los factores como la depresión y la ansiedad, la presión de grupo y conflictos familiares en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. En Colombia se pudo identificar que hace un impacto fuerte sobre el rendimiento académico y la influencia del entorno social y familiar va en aumento. Desde la parte del marco teórico, utilizamos la teoría ecológica de Uriel Brenner, que ofrece un marco integral para comprender el desarrollo humano a partir de la interacción del individuo con los distintos sistemas. El primero de ellos es el microsistema, que es el más cercano a la persona, conformado por la familia, la escuela y el barrio. Continuamos con el mesosistema, que incluye también el anterior, el microsistema, y abarca los distintos entornos cercanos a la adolescencia, como los grupos sociales. Continuamos con el exosistema, que afecta directamente a los adolescentes, como son el trabajo de los padres, las organizaciones de la salud y programas comunitarios. Permite comprender cómo influye este en el consumo de sustancias y permite identificar factores de riesgo. El macrosistema representa un contexto social más amplio, incluyendo creencias, valores, la política, entre otros aspectos, moldeando las normas y expectativas sociales. Y el cronosistema es la evolución que ha tenido el consumo de sustancias psicoactivas durante el tiempo. Ya la siguiente, profe. Desde la parte del marco conceptual se han hecho 3 categorías: el consumo de sustancias psicoactivas, el adolescente de 3 a 16 años, el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, y estrategias y políticas locales. Todas ellas han que se proteger y evitar la vulnerabilidad que tienen los adolescentes frente al consumo de sustancias psicoactivas. Se lograron identificar unas características, 4 de ellas. La primera es el consumo de sustancias psicoactivas. Se debe a múltiples causas: la presión de los grupos, el conflicto familiar, el fácil acceso a la compra de sustancias en la ciudad de Cartagena. La segunda categoría, adolescentes de los 3 a los 16 años, están en una etapa de desarrollo clave, como es el desarrollo físico y emocional, donde los hace muy vulnerables a tomar decisiones erradas. La tercera categoría es el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, un fenómeno influenciado por factores sociales, psicológicos y ambientales, y en una ciudad como Cartagena, donde el turismo prevalece, es muy fácil la consecución de estas drogas. Y la categoría 4 son las políticas y estrategias de desarrollo local en Cartagena, el cual implementó un programa que se llama 1000 Jóvenes Pilo, que busca entornos sanos, libres de droga. Desde el marco legal, contemplamos la ley 1566 de 2012, nos habla de que este es un problema de salud pública. La ley 1098 de 2006, el Código de Infancia y de Adolescencia para proteger los derechos de los jóvenes, y la resolución 08430 de 1993 de ética en la investigación, que a pesar de ser diferente también nos ayuda a la prevención del consumo. Y la Política Nacional de Drogas, que se hizo 10 años a través de la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, dentro del marco metodológico de la investigación nos encontramos con un tipo de estudio cualitativo con enfoque fenomenológico. Esta investigación tomó la teoría de Uriel Boffenbrenner, la población y muestra,
contamos con una población de 150 adolescentes. Utilizamos el muestreo por conveniencia, quedando así una muestra total de 2 adolescentes, de los cuales debían cumplir con 3 criterios fundamentales. Primero, el rango etario, entre los 3 a los 16 años. Segundo, vivir en Cartagena. Y tercero, estar en entornos donde el consumo de sustancias psicoactivas es un problema visible. Técnica: se usó entrevista a profundidad. Estas entrevistas fueron grabadas y posteriormente se le hizo la transcripción para su debido análisis. Procedimiento: hizo una revisión teórica, se creó el guión de las entrevistas, se aplicaron las entrevistas y finalmente se hizo la codificación de los datos. En la parte de las consideraciones éticas, esta investigación siempre tuvo presente la resolución 8430 de 1993, considerando esta investigación sin riesgo debido a que no hubo intervenciones físicas o psicológicas. Siempre se respetó la confidencialidad, el manejo de datos personales. El análisis de los resultados. Respecto a esto, iniciamos con el microanálisis. Aquí pues se hizo un análisis a las entrevistas aplicando la codificación abierta. Se identificaron 4 familias de códigos. O sea, se identificaron 27 códigos agrupándolos en 4 familias de códigos. La primera son los factores psicológicos de riesgo, la segunda, manifestaciones del consumo, la tercera, impacto escolar y social, y la cuarta, prevención y acciones sociales. Ahora, en el apartado de la codificación racial, como sabemos, es la relación entre la teoría, en este caso la teoría de Uriel Boffenbrenner, con las familias de códigos. La primera característica que nosotros encontramos y que consideramos importante para analizar las experiencias es el enfoque contextual del desarrollo, la cual manifiesta que el desarrollo del adolescente depende del contexto en el cual él se desarrolla, es decir, los ambientes en los cuales él se desenvuelve, la familia, la comunidad, el entorno en general. Se dice que todo esto influye sobre sus decisiones. Entonces, este enfoque permite ver el fenómeno no como un problema individual, sino como fallas en los demás sistemas. A partir de la codificación racial, pues notamos o nos registraron 64 menciones que hacen referencia a los factores psicológicos de riesgo, destacando temas como vulnerabilidad emocional, presión de pares, influencia del entorno, conflicto familiar, entre otros. Entonces, de una u otra manera, esto nos indica que muchos adolescentes se enfrentan o viven en entornos que no garantizan un desarrollo integral, recurriendo al consumo como forma de escape emocional. Desde la segunda categoría, que son la interacción dinámica entorno, aquí se ve algo recíproco. Así como el adolescente influye en el entorno también influye en el adolescente. Esta interacción doble vía, digamos, se refleja en las manifestaciones del consumo, donde se registran 54 menciones que aluden a las transformaciones visibles tanto en el cuerpo como en la conducta. Entonces, aquí encontramos repeticiones en códigos como cambio de comportamiento, pérdida de identidad, deterioro físico, entre otros. Entonces, estos cambios pueden verse que no solo son respuestas individuales al malestar, sino también formas de interacción con entornos que marginan sin ofrecer apoyo. La tercera característica es el carácter ecológico y sistémico. Entonces, desde la teoría también se plantea que el desarrollo humano ocurre dentro de un sistema compuesto por distintos niveles que se interconectan desde la familia y la escuela hasta las políticas públicas y valores culturales. Entonces, cuando uno de estos sistemas fallan, digamos, puede verse afectado todo. Siendo así, digamos, en esta parte se identificaron 19 menciones a la familia de códigos impacto escolar, donde se perjudica, digamos, tanto el rendimiento académico como la integración social del adolescente. Además, cabe destacar que hubo 48 menciones a la categoría prevención y acciones sociales. Digamos que de una u otra manera lo que subraya es la urgencia de establecer programas y políticas sostenibles y accesibles para los adolescentes, para que de una u otra manera les ayude a reducir el problema del consumo de sustancias psicoactivas. En esta última parte, que corresponde al análisis de las experiencias, aquí lo que se hace es dar respuesta a la pregunta de investigación. Y, digamos, en las entrevistas encontramos 6 experiencias que se repiten
y que hacen referencias al consumo de sustancias psicoactivas. La primera de ellas es presión de grupo social, una influencia directa de los pares, ausencia o conflicto de figuras parentales, búsqueda de escape emocional, vulnerabilidad emocional y cognitiva, necesidad de pertenencia e identidad, y por último, impacto escolar y académico. Entonces, de una u otra manera, todas estas experiencias se conectan con distintos niveles ecológicos y evidencia que el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes no puede ser entendido sin mirar el entorno. Esto refuerza la necesidad, nuevamente, de intervención integral que incluya la familia, la escuela, la comunidad y las políticas públicas. Muchas gracias. Como conclusiones tenemos los hallazgos de la presente investigación confirman que el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de Cartagena está asociado a múltiples factores de riesgo presentes en sus entornos más cercanos y que estos factores que inciden en el comportamiento no son aislados, sino que están interrelacionados y responden a dinámicas sociales, familiares y culturales que se desarrollan a lo largo del tiempo. Por lo que es necesario fortalecer las redes de apoyo y los programas de prevención en las escuelas y comunidades para minimizar esta problemática en la que pueden estar inmersos los adolescentes. El enfoque ecológico de Bronfenbrenner ha sido fundamental para entender cómo los diferentes niveles del entorno, desde la familia hasta las políticas públicas, influyen en el comportamiento de los adolescentes. Por tanto, la teoría ecológica permite comprender la complejidad del fenómeno y fundamentar estrategias de intervención multidimensionales y culturalmente pertinentes. Muchas gracias.